Buenas noches, compañeros del Seminario de Platón. Hoy les voy a hablar de las dimensiones éticas y cívicas de las funciones del alma. Siguiente diapositiva. Voy a basarme en un libro de la colección de Gredos que se llama Grandes Pensadores. Es la misma colección de Gredos, solo que a un precio bastante módico. Bueno, ahí hay un prólogo y un estudio introductorio. Me voy a basar en el estudio introductorio de Antonio Alegre Gorri. Siguiente diapositiva. Bien, el estudio introductorio se llama Alma y Polis, porque según Platón hay una relación entre el alma y la polis. Leamos. Platón rechazaba la polis democrática basada en la libertad de voto y en los sorteos para los puestos político-judiciales. Recordemos que este rechazo más adelante también lo va a tener Aristóteles, diciendo inclusive que la democracia degenera muy rápido en oclocracia, es decir, en el gobierno de la muchedumbre, de las mayorías, de la masa, o sea, evidentemente en un sentido bastante despectivo. Eh, por eso había la creencia o la idea que lo más justo era el azar. Por eso había efectivamente por ocupar puestos político-judiciales, sorteos. Entonces Platón definitivamente, si no estaba de acuerdo con la democracia, menos iba a estar de acuerdo con los sorteos. Basándose en el principio de la división del trabajo, sostenía que en la polis deberían gobernar los mejores, como en el mundo de las ciencias y técnicas deberían gobernar los especialistas. Bien, según Guthrie, en un libro que se llama Los filósofos griegos, es un pequeño breviario del fondo de la cultura económica. Bueno, según Guthrie, Sócrates, maestro de Platón, introduce en la polis griega la novedad de buscar la virtud del hombre a secas, es decir, sin relación a nada. Antes se decía cuál es la virtud del pintor, cuál es la virtud del político, cuál es la virtud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien Sócrates sí hacía estas preguntas y confrontaba a los más famosos especialistas, ya sea en la pintura o el oficio que éste sea, para demostrarle su propia ignorancia, en el fondo Sócrates quería ir más allá. Sócrates quería llegar a cuál es la virtud finalmente del hombre a secas. Y él llega a la conclusión de que la virtud del hombre es el conocimiento y el vicio es la ignorancia. Reale y antiseria, esto lo han llamado el giro antropológico de la filosofía, porque antes la filosofía se hacía preguntas físicas. ¿Cuál es el origen del cosmos? ¿Qué leyes rigen el cosmos? ¿Cómo es posible que del ser se pase al no ser y del no ser al ser? El correlato físico de esta pregunta metafísica es efectivamente la degeneración que sufren los cuerpos a la medida que pasa el tiempo, porque los metales se oxidan, etcétera, etcétera. Son preguntas de corte físico. Entonces Sócrates introduce las preguntas de corte antropológico, que ahora inclusive podríamos decir psicológico, pero teniendo en cuenta, haciendo la salvedad, que psicología antes no significaba lo mismo que ahora. Antes psicología realmente era el estudio de la psique, es decir, del alma. Sabemos que Platón tiene todo un tratado de la transmigración del alma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esta dimensión ética, esta dimensión del alma, de esta alma virtuosa, que evidentemente tienen los hombres virtuosos, virtuosos a secas, es decir, conocedores, finalmente serían las personas que han logrado la buena vida de manera personal. Entonces ellos serían los llamados a gobernar la polis, que sería la buena vida de manera comunitaria. Claro, estas nociones son un tanto aristotélicas, pero tengamos en cuenta que hay toda una relación entre Sócrates, Platón y Aristóteles. Carlos García Gual decía en este tomo, en su prólogo, que Sócrates fue sentenciado por un gobierno democrático. O sea, más allá de que efectivamente tenían intenciones políticas porque Sócrates era incómodo, también tenía intenciones de sentenciarlo por discrepancias ideológicas. Y es una lectura bien interesante. Sabían que Sócrates, en el fondo de sus enseñanzas, se ocultaba una ideología aristocrática. Ideología que definitivamente deja de ser oculta para Platón y Aristóteles porque ambos eran aristócratas, no era el caso de Sócrates. A Sócrates lo mantenían sus alumnos. Bien, entonces ya sabemos por qué hay una relación entre alma y polis. Los mejores, los más virtuosos, han logrado la buena vida de manera personal. Ellos son los llamados a ayudar a la comunidad a lograr la buena vida.
es decir, a la polis. Y entonces dice Platón que al igual que el alma humana, que está gobernada por la inteligencia, pero que tiene zonas más violentas y más irascibles, el Estado debe ser igual. O sea, hay personas que deben gobernar, personas que deben defenderlo. El equivalente a la parte pasional, digamos, deberían ser los guardianes, porque introducen la fuerza en el Estado. Y el equivalente a la parte racional del alma deberían ser los dirigentes. Bajo esta lógica, dice Antonio Allegri, que Platón creó la primera concepción política organicista. El término moderno, biopolítica, contemporáneo, sabemos que Foucault lo hizo bastante conocido, tiene muchas ramas. Una de ellas es el control que establece el Estado sobre cuestiones biológicas como la natalidad y la mortalidad a la hora de hacer censos. Eh, pero también otra de ellas es la autoconcepción del Estado como un organismo vivo. Y inclusive la geopolítica, desarrollada por muchos teóricos alemanes, lamentablemente muchos de ellos nazis, eh, consideran que las fronteras, que el enemigo es como un agente externo, patógeno, que determinadas fronteras y carreteras, que las carreteras son como las venas, que la capital es el Herland, es decir, el corazón, la tierra donde está el corazón. Y bueno, Platón en el fondo es el introductor de esta visión organicista en la historia de las ideas occidentales. Siguiente diapositiva. El estado de la polis es un organismo como el alma. El alma es tripartita como tripartita es el estado. Como tripartito es el estado. El elemento más elevado del alma es la racionalidad. De la misma manera, la clase de los gobernantes, arjontes, los mejores, son el elemento racional, logisticón, de la polis. Gobernantes y alma poseen la virtud, el conocimiento supremo, la sabiduría. El alma posee otra facultad, el valor apasionado, es lo que les decía, los timoides, que debe seguir la razón, pues bien la polis posee la clase de los guardianes, los fúlages, que defienden la ciudad siguiendo los dictámenes de los gobernantes, voluntad y guardianes poseen el valor, Andreia, y los demiurgoi, trabajadores, son el correlato de la parte más baja del alma, los apetitos o los instintos, epithimeikon, que debe exhibir la templanza, sofrusine. Bien, es un punto debatible para nosotros que ya somos modernos. Para los aristócratas, Dios, en este caso el demiurgo, según Platón, ya había hecho el mundo basándose en las ideas como formas, es decir, como entidades que habitan en otro lado. Entonces, en base a eso, se había creado las ideas. Platón dice que el mal existente en este mundo es porque como no son las mismas ideas, sino una copia, entre esa distancia o diferencia que hay entre el modelo original y la copia, se introduce la maldad, ¿no? Bien, entonces el mundo ya estaba hecho por un logos racional, había que contemplarlo. Y hay una relación también entre la virtud y la astronomía o la física. Los astros son regulares porque siguen un ciclo de traslación y rotación, ¿cierto? La Tierra sigue un ciclo de traslación y rotación alrededor del Sol. Si bien ellos no usaban esos términos, se dan cuenta que la naturaleza es regular. Verano, luego sigue invierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las estaciones tienen un patrón regular. Y el mundo físico es regular y el mundo físico, por lo menos que es regular, eh, todo está en su lugar. Hay unidad de cosmos, justamente de orden. Y la justicia que concebía Platón no es la noción aristotélica, que si bien también aristocrático, digamos que su noción es un poco más interesante para nosotros. La justicia como darle a cada cual lo suyo, ¿no? Para Platón la justicia es el orden, que cada uno ocupe el lugar que debe ocupar. Y en ese sentido, él dice que los trabajadores son la parte más baja. ¿Por qué? Es una división que más adelante va a introducir Hannah Arendt, porque ellos se dedican a la vida activa. Y la vida más alta es la vida contemplativa, porque el que contempla está alejado del accionar y puede ver las cosas como son, e inclusive hasta animarse a predecirlas. Pero el que está desde dentro no puede, porque no se da cuenta. Es esta diferencia que va a hacer más adelante Kant
del punto de vista de la primera persona y el punto de vista de una tercera persona. El punto de vista de la primera persona siempre piensa que está eligiendo en libertad y no sabe qué va a pasar. Una tercera persona un poco más curtida en estos menesteres podría decir, bueno, lo siguiente que va a pasar es esto y acertar, porque lo está viendo desde fuera. Es por eso que se creía antes que la vida contemplativa, porque te permite ver la regularidad del cosmos, te permite aspirar también a ti a ser una persona regular, fiable, virtuosa, y te permite evitar efectivamente los apasionamientos de quien está metido en una actividad productiva y relativamente predecible, según el aristócrata. Por eso se dice que la vida activa es la vida más baja. Pero nosotros como modernos y personas que vivimos en una democracia efectivamente discrepamos de esa visión. Pero ya sabemos el motivo. Porque él consideraría que la clase trabajadora sería la clase más baja, porque es una clase hacedora. De ahí, de alguna manera, su similitud etimológica con el demiurgo, ¿no? Que es un dios hacedor. Entonces, serían los demiurgoi la clase más baja, como les digo, porque están abocados a producir, no pueden contemplar, no pueden darse cuenta de la idea del demiurgo hacedor, de la regularidad del cosmos, de esta virtud que, que encierra la idea de ser regular y no necesitar nada, porque al fin y al cabo el hombre que está metido en ansiar cosas vanas se aleja pues de efectivamente esta autosuficiencia que parece tener el mundo inerte, ¿no? En el sentido de que no necesita nada y siempre hacen lo que tienen que hacer, porque obedecen a una inteligencia superior, ¿no? El nous, como decían los griegos, inteligencia superior que parece que impregna toda la naturaleza porque es regular y porque se puede ver efectivamente un patrón racional. Siguiente diapositiva. Bien, qué nos dice Antonio? Antonio Alegre Gorri. Como ya escribí hace años, esta virtud, la sofrosune, debe ser propia de las clases sociales, pues supone la aceptación de la situación que a cada una le compete. Es claro que afecta especialmente a los miembros de las clases inferiores, pues en la medida que aceptan su situación dependiente se evitará toda revolución. Éstasis. Mas no hay que olvidar que también es necesaria para las clases superiores, a las que Platón les exige un tipo de vida duro y esforzado. Bien, este es el punto. Si efectivamente la democracia puede generar rápidamente conclocracia, lo mismo pasa con la aristocracia. O sea, ¿qué pasa si es que la clase dirigente no tiene este régimen autoimpuesto, porque ellos son los que gobiernan, sino se autoimponen este régimen duro y esforzado, que rápidamente generamos en una tiranía, en un gobierno en donde se hace la voluntad del tirano o de los tiranos? En todo caso, aquí Platón pecaría de un intelectualismo, como siempre se ha hablado, ¿no? O sea, Sócrates y Platón, como dijo el profesor, son intelectualistas recios. O sea, tiene lógica de que las personas más virtuosas gobiernen. Y conceptualmente hablando, si esta persona es virtuosa, no tendría motivo de no autoimponerse a este régimen duro. Pero nosotros sabemos que la condición humana no es así de ideal. Y entonces, si el gobierno del pueblo puede degenerar rápidamente el gobierno de las muchedumbres, yo creo que aquí está el gran talón de Aquiles. El gran talón de Aquiles de Platón, de la propuesta platónica. El gobierno de los virtuosos puede verse dañado si es que estos virtuosos dejan de serlo. Y es parte de la condición humana. O sea, por más virtuosa que sea esta persona, se puede envilecer. El poder lo puede envilecer. Bueno, en fin, sigamos. Entonces, Platón, en la época que escribió el Fedón, la República, el Banquete y el Fedro, estaba preocupado por dos importantes cuestiones: la creación de naturalezas excepcionales que determinasen las orientaciones de la polis y la felicidad del Estado como totalidad. Es desde una mirada moderna que Karl Popper va a criticar a Platón en su libro La sociedad abierta de sus enemigos y va a establecer una relación entre Platón y los totalitarismos. Varias personas se van a pronunciar a raíz de esto, no solo Karl Popper, pero digamos que es la crítica más conocida, más divulgada, ¿no? Pero varios se van a, a animar a criticar a Platón desde la mirada moderna y la relación que podría haber entre esto y los totalitarismos. Pero tengamos en cuenta que son otros tiempos y también tengamos en cuenta la influencia geográfica. Esparta, Esparta ejerció mucha influencia en la idea de qué debería ser
un gobierno virtuoso para Platón. Tengamos en cuenta que los espartanos eran un gobierno fundamentalmente guerrero y los espartanos despreciaban a los atenienses por considerarlos poco varoniles, por estar dedicados a la filosofía, muchos de ellos a la filosofía, al pensamiento, a la oratoria, a la democracia, pero no así los atenienses con los espartanos. Ellos les reconocían, efectivamente, como personas más pensantes, intelectuales que son, les reconocían la virtud física, la virtud guerrera, la autosuficiencia que tenía el Estado espartano y su letalidad y el orden, que es justamente lo que a Platón le emocionaba tanto, el orden efectivamente que se encuentra en la física, en la realidad del cosmos, y el orden que se encuentra en las matemáticas. Tengamos en cuenta también que Platón es una persona que insistía en la formación matemática para entender su doctrina, que está influenciado por los pitagóricos. Eh, y nociones como armonía son nociones astronómicas, musicales, y Platón pretende también que sean políticas. Y es el punto que vamos a debatir y ahondar en un rato en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el, el comentarista nos dice lo siguiente, que la relación entre que los virtuosos deberían gobernar, porque hay una relación entre el saber técnico y el vivir en ciudad, dice que es una falacia, tal cual dice lo siguiente. Platón afirmaba, entaimada falacia, que así como en la medicina y otras artes el mejor debería dirigir, lo mismo debería suceder en la política. Pero la grandeza de la democracia radica en que todos sabemos qué es lo bueno para la totalidad de la comunidad, la diversidad del equilibrio y la justicia. El saber sobre el bien y lo útil para la comunidad no es un conocimiento técnico, es un conocimiento universal. Bien, pero yo voy a discrepar del autor. No porque no tenga razón, sino porque tiene razón desde la mirada democrática. Y Platón no era democrático. Y ahí está el problema. O sea, no es que Platón haga una falacia. Lo que pasa es que simplemente son ideologías discrepantes. Bastante discrepantes. O sea, en el fondo, los gobiernos totalitarios, nosotros los calificamos de manera totalitaria desde la mirada democrática. Desde un occidente que se pretende progresista en el sentido más etimológico del término, es decir, que ha alcanzado el progreso y que respeta efectivamente la vida de todos los ciudadanos y sus proyectos de ser libres. Pero no es así con gobiernos de impronta tiránica. Y pensemos en Singapur, por ejemplo, y toda la tradición oriental. Y los orientales son tiránicos, no entienden la democracia, les parece un sinsentido, les parece una perversión. Singapur ha tenido un crecimiento enorme con Lee Kuan, solo en 50 años de ser un pueblo absolutamente atrasado, de ser un pueblo con toda una arquitectura de vanguardia, con toda una implementación tecnológica para la vida citadina, pero tengamos en cuenta que ellos están absolutamente reclados. No se puede comer chicle, por ejemplo, en Singapur, porque Singapur ha hecho muchos estudios municipales y llegó a la conclusión de que sacar el chicle de las calles es carísimo. Entonces, comer chicle es ilegal. O sea, a ese punto llega el control de la vida de los ciudadanos, pero a los ciudadanos no les parece mal. Y no les parece mal porque ellos no tienen una tradición democrática como nosotros. Es más, nosotros somos tan democráticos que dentro de nuestra propia tradición democrática nos habita también una tradición de pensadores totalitarios, como mismo Platón, pero bueno, en esa época no estaba fuerte la democracia, pero tenemos a Platón, tenemos a Hobbes, tenemos a la misma gente defensora o que adherió a las ideas del Partido Comunista, que en algún momento de su etapa, digamos, en el marxismo-leninismo, en algún momento el partido tiene que estar lo suficientemente fuerte para combatir la pobreza, etcétera, y luego ya, eso no es cierto, evidentemente, pero en un escenario más que utópico, luego ya se disolvería para que el pueblo se autogobierne, ya no habría necesidad de un partido comunista. Pero yo creo inclusive que los chinos hace no mucho se han vuelto a declarar eh, monarquía. Ya no partido comunista, sino monarquía directamente. Y esa es la verdad, directamente ellos deberían haberse declarado así desde un inicio. Yo creo que ellos se han declarado partido comunista no fue una manera de dialogar con el occidente para tratar de poner las cosas en sus términos, como para que ellos entiendan, pero simple y llanamente, la democracia no es universal. O sea, qué bueno sería que es universal, pero la democracia no es un conocimiento universal. Hay tradiciones en las que simplemente no conciben la democracia, como las tradiciones orientales de las cuales estamos hablando. Bueno, entonces, ¿es falacia o no es falacia lo que hace Platón? Sí, de términos democráticos. Y en realidad Platón no es democrático, ¿no? No estoy de acuerdo con Platón
pero no estoy de acuerdo con Platón porque vengo de una tradición democrática occidental y considero que lo justo es defender ese orden. Pero entiendo por qué Platón propone lo que propone y se entiende teniendo Esparta tan cerca. Los atenienses admiraban a los espartanos. Los espartanos no así con los atenienses, pero los atenienses sí. Una sociedad de guerreros fuertes, eh, casi imbatibles cuando combatían en grupo, absolutamente autosuficiente, una vida austera, sencilla. Para la mirada del ateniense ellos eran virtuosos. Bien, ya hemos explorado cuáles son las relaciones entre el alma y la política, según Platón, cuáles son sus ideas, el porqué de sus ideas y por qué efectivamente podría ser bastante problemático para nosotros que somos democráticos, pero o nos, o eso, o pues nos pretendemos por lo menos democráticos, ¿no? Y para finalizar quisiera decir que no se debe descartar de manera general la teoría platónica porque tiene otros usos en otras áreas. Por ejemplo, la idea de establecer qué es la virtud podría retomarse desde un modelo terapéutico, por ejemplo, como la logoterapia. Necesitamos establecer qué es la virtud y eso nos dará un objetivo. Ese objetivo, una determinada objetividad, es decir, un criterio de discernimiento. Entonces, de esa manera se puede combatir el emotivismo, el relativismo y efectivamente alcanzar la virtud. Pero hasta ahí, porque deberíamos entender que efectivamente nosotros no podemos obligar a otras personas a ser virtuosos, por lo menos ese es el tipo de gobierno que nosotros defendemos aquí en el occidente, ¿no? Eh, no, esa no era una limitante para Platón, definitivamente. Ese es el punto que debemos entender. O sea, Platón es prácticamente el padre de la filosofía occidental, tal y cual como la entendemos, pero no vivía en una época democrática. A pesar de que Grecia era democrática, todas las poligriegas no eran democráticas, o sea, Atenas era democrática, la misma Esparta no era democrática y también era una poligriega, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta eso, para no ser tan duros con Platón como lo ha sido Popper y otros, ¿no? Bien, eso sería todo. Gracias.